¿Qué tal? Hola, sean todos bienvenidos. Vamos a comenzar el video que tiene como título para esta ocasión Razón y Creencia. El objetivo de esta presentación es conocer aspectos principales de los dos conceptos, en este caso razón y creencia, y también buscaremos a través de este video pues identificar la relación que existe entre razón y creencia. Dicho lo anterior, es momento de comenzar. Bueno, nuestra forma de pensar actúa de maneras distintas cuando intentamos justificar nuestras creencias o convicciones. Tenemos, por ejemplo, el escenario de cuestiones relacionadas a poder explicar o comprobar la distancia más corta entre dos puntos es una recta. Allí, pues nuestra forma de pensar no tiene tanta dificultad porque podríamos comprobar esta premisa de la distancia más corta entre dos puntos es una recta y así entonces estaríamos mucho más convencidos de que esta cuestión pues sucede así. La problemática viene cuando nosotros, por ejemplo, decimos que la vida es buena o que la vida es bella. Es ahí cuando entonces nuestros pensamientos se complican para poder encontrar la manera de comprobar que la vida es bella o la vida es buena. Habrá personas que lo consideren de otra manera y que vivan pues prácticamente deprimidos por la cuestión relacionada a la diferencia de entender nuestra vida o de entender cómo es la vida. Y bueno, nuestros juicios morales, por ejemplo, no van a poseer un referente que, como ocurre con el conocimiento, permita unificar nuestras opiniones. Y así entonces los juicios morales van a ser muy distintos en cada una de las personas y eso va a provocar, lo anterior va a mostrar cómo los seres humanos vivimos permanentemente en la discrepancia. Porque entonces podríamos considerar que la vida es bella para algunas personas, podría ser algo que es real, pero habrá otras personas que nos podrían indicar precisamente lo contrario. Y entonces los juicios morales van a determinar esta situación de ver la vida, si es bella o no es bella, o complicaciones relacionadas a estas discrepancias que van a tener los seres humanos de manera permanente. Discrepamos todo el tiempo porque al final la diferencia va a ser nuestros juicios morales porque no va a existir una unificación de nuestros juicios morales, una unificación que permita pues tener la misma opinión, cosa distinta, por ejemplo, en la situación de la línea recta, ¿no? O sea, la distancia entre dos puntos es una línea recta. Allí pues sí va a haber una unificación de opiniones porque se va a poder comprobar la vez que sea necesario esta situación. Los reemplazos de la hechicería por la medicina, de la astrología por la astronomía, de la alquimia por la química, entre otras relaciones, dan la impresión de que el quehacer humano es más eficaz cuanto mayor es la calidad de su conocimiento. Y así entonces el ser humano, pues a través de la razón y a través del conocimiento, pues va mejorando su forma de entender la realidad. Aunque no es precisamente la ciencia la que va a explicar todo, sí es real, consideramos nosotros que es real, que esta cuestión de la eficacia de mayor calidad en el conocimiento hace que las personas tengamos mayor control, si lo quiere pensar así, de lo que sucede con nuestras vidas o en la misma realidad. Existen en el ser humano un profundo conocimiento de la realidad, sobre todo para la manera en cómo actuamos sobre esta, sobre la realidad. Pero hay un punto que es la acción moral, fundada en valores y no en conocimientos. Entonces aquí tenemos la gran diferencia. El ser humano ha hecho, pues digamos, muy importantes descubrimientos, muy importantes inventos, pero al final la distinción entre cada uno de nosotros, los seres humanos, será esta acción moral que va a estar fundada en los valores, en lo que creemos que está bien y en lo que creemos que está mal.
Y entonces el conocimiento podría ser muy profundo en algún tema, pero realmente habrá personas que con todo ese conocimiento pues sigan pensando que está bien fumar o que, por ejemplo, está mal fumar, ¿no? Hay personas que consideran y tienen esa creencia, tienen esta acción moral de creer, por ejemplo, que fumar está bien porque relaja, porque te hace ver interesante. Y habrá otras personas que consideren que fumar pues es malo por los perjuicios ya conocidos a la salud. Y dicho de manera sencilla, de nada sirve el conocimiento científico porque al final nunca nos va a poder determinar la situación de nuestra decisión o nuestra acción moral. Y entonces no tiene mucho caso poder colocar o entender o creer que el conocimiento científico nos puede determinar si algo está bien o algo está mal. Eso tiene que ver mucho más con nuestros valores. Quienes creen que la violencia es un buen método, chocarán entonces contra quienes defienden lo contrario. Y no hay modo de resolver este antagonismo mediante el conocimiento, porque al final se trata de ideologías. Podríamos ver esto como un ejemplo. Habrá personas que consideren que la educación de los hijos tiene que ver con castigos o incluso con violencia, con castigos físicos. Y entonces habrá la cuestión de que otras personas pues van a considerar exactamente lo contrario. Tendrán entonces esta cuestión pues de ahí una situación de antagonismos, creyendo que la violencia puede ayudar a crear a mejores personas, y eso al final es una ideología, es una creencia. Y entonces ahí va a haber un choque importante porque entonces habrá personas que van a defender y van a considerar que la violencia, por ejemplo, no es un buen método para educar, por ejemplo, a un adolescente o a un niño. Y entonces al final se trata de dos ideologías que van a estar fundadas no exactamente en el conocimiento, sino más bien en cuestiones de valores. Y bueno, en esto consiste la ilusión racionalista. Creer que el conocimiento nos dará las herramientas para actuar bien. Y entonces es una ilusión considerar que entre más racionalizamos nuestra vida, pues mejores personas vamos a ser. A eso se le conoce como ilusión racionalista. Considerar que la racionalidad puede desalojar nuestras convicciones estimativas. Y entonces si racionalizamos nuestras conductas, muchos creemos, ¿verdad? Porque es una ilusión, que el racionalizar nuestras acciones puede de alguna manera cambiar nuestra forma de pensar. Y es ahí cuando entonces entran cuestiones de, por ejemplo, entender la situación del consumo de carne. Habrá personas que defiendan que el ser humano necesita la proteína, ¿no? La carne para poder tener una buena salud, y habrá otras personas, ¿no? Que al final consideren que las verduras, que no es necesario consumir carnes y que las verduras nos darán los nutrientes suficientes para poder tener una buena salud. Y entonces eso es una ilusión racionalista porque al final pues tiene que ver más con nuestras convicciones estimativas, que estimamos cuando consumimos la carne o cuando consumimos verduras. Haciendo cuentas, entonces, el planeta Tierra tiene aproximadamente 3 millones de años de existencia. La opción del conocimiento surgió en Grecia hace apenas 3000 años. Y entonces tenemos poco con esta cuestión de la búsqueda por la verdad, y entonces habrá muchas restricciones. Es precisamente la razón la que va a provocar el conocimiento racional, es el que va a provocar estas restricciones porque va a acotar cuestiones relacionadas incluso a nuestra imaginación, porque entonces estaremos abocados a creer todo aquello que es, digamos, tangible. Y entonces la cuestión del conocimiento, pues de cierta manera es muy joven, esta cuestión de considerar que puede dirigir nuestras vidas, y nosotros creemos que al final esta cuestión acota nuestra inteligencia porque nos volvemos especialistas solamente de un tema o de un ámbito en este caso. La razón es valorizada, pero no sobrevalorada.
En efecto, lo que ella alcanza puede ser verdadero, la razón, pero adquiere significado pleno solamente si su contenido se sitúa en un horizonte más amplio. Ese horizonte es el horizonte de la fe. Y así entonces la razón podría considerarse como una forma de restricción y que al final pues tiene esta cuestión de la frialdad, de no tener pues digamos esta sobrevaloración, de no considerarla tan trascendental tal vez o tan importante. Y así entonces puede alcanzar tal vez la verdad o un escenario verdadero, pero sus alcances serán cortos, ¿verdad? Porque al final el horizonte más amplio sí va a estar considerado siempre a través de nuestras creencias, a través de la fe. Ni la fe religiosa ni el conocimiento surgido desde la racionalidad científica ganan cuando se procura anudar ambos impulsos auténticos del alma en una brida común. Y entonces es complicada esta relación de, en este caso, la razón y las creencias, porque al final parecieran distintos caminos para poder entender la realidad. Y entonces, pues ninguna gana, ni las creencias ni la razón van a ganar cuando se intenta unirlas. Hay autores que consideran que están totalmente separadas y así entonces pues es complicado encontrar una relación cercana entre la razón y las creencias. La creencia supone una expectativa de actuación por parte del sujeto creyente, pues lo dispone a actuar de determinada manera. Esta es la razón por la cual es posible inferir, ¿verdad?, las creencias de un sujeto a partir de la observación reiterada de su conducta. Y así entonces la creencia por parte del sujeto le va a hacer cosas que tal vez para otros van a ser consideradas perjuiciosas. Ya hablamos, por ejemplo, del caso de fumar, porque al final habrá personas que consideren que fumar pues les va a dar esta cuestión de sentirse más tranquilos o relajados, cuando otros creemos que lejos de eso, pues al final sucede exactamente lo contrario. Pero así es la mente humana, así es el poder de la creencia. ¿Somos crédulos por naturaleza? ¿Será que preferimos tener una explicación vacía de contenido a no tener ninguna explicación? Somos fatalistas en las cosas que nos pueden pasar. Y así entonces nosotros por naturaleza tal vez creemos en muchas cosas que tal vez incluso están vacías de contenido, porque preferimos ese tipo de explicaciones a no tener ninguna explicación. Recuerdo, por ejemplo, la cuestión relacionada al hipo. Hay personas que consideran que se pueden curar o que pueden quitarse el hipo a través de acciones bastante raras. Ha habido personas que incluso consideran que colgarse de un tubo o tomar el agua de manera inversa a través de un vaso, pues puede quitarles el hipo, ¿no? Y entonces son creencias que nosotros hemos adquirido y que las consideramos, pues mejor tener esa explicación a no tener ninguna explicación de cómo, por ejemplo, quitarse el hipo. Con esto terminamos nuestra presentación. Agradecemos, por supuesto, muchísimo su atención. Dejamos a la vista el artículo que leímos para el contenido de esta presentación. Nos estamos escuchando y viendo en los siguientes videos. No se olviden de suscribirse. Chao.